Bien, buenos días y gracias por reunir esta gente para poder conversar sobre estos temas en un contexto un poco diferente del que ha sido usual. Colombia nos ha regalado un resumen muy rápido de una historia de algo como 30 y tantos años, empezando desde los 80. Y Bolivia nos acaba de regalar una historia un poquitito más larga, empezando desde los 70. Y en los dos casos la historia no se cierra con un momento de éxito. De hecho, el tema de Colombia en la agenda es un caso de gobernabilidad y acabamos perdiendo el alcalde que más lúcidamente pensó la ciudad. Y en el caso de Bolivia, después del esfuerzo que nos ha presentado Bolivia, el resumen es un poco, empezamos con la planificación y estamos otra vez en la respuesta. Y pido prestadas las palabras del primer ponente para el resumen del caso de Bolivia. La historia de Ecuador es bien cortita, empieza recién en el año 2008, la que intento contar ahora. Y la cosa es que me gusta mucho el telón de fondo histórico que nos han hecho las dos primeras presentaciones, porque nos van a llevar a hacer cosas como, y después, o como decimos en quiteño, bueno, no decimos en quiteño, no lo quiero decir, y después. Cuando yo digo, también lo digo. Entonces, quiero agregar un par de elementos antes de lanzarnos sobre el tema de la presentación esta. Es interesante que cuando en el 2005 se aprueba el marco de acción de Hyogo, la intención de su aprobación es para reducir los riesgos y mermar los daños. Cuando se hace el balance de Hyogo en los últimos años, la conclusión es que en efecto hemos logrado avances bien interesantes en mermar el número de víctimas, pero que en cambio se han multiplicado por 3 el número de eventos y se ha multiplicado por 9 el valor de las pérdidas. Estos números no son exactamente para los últimos 15 años, son para los 30 años pasados. Y lo que no ha pasado es que se haya modificado la gradiente de estas curvas. Y por lo tanto la evaluación, si lo dice textualmente, hemos tenido éxito en uno de los 3 objetivos, pero no en los otros 2. Ah, no escucha. Ok. Esta es la primera cosa. Un segundo elemento de la evaluación que se hace del marco de acción de Hyogo es que hay que modificar la gobernanza para la gestión del riesgo. Lo anunciaron ya en la reunión de Cartagena y lo anunció Mena, Ricardo, de manera que salió en la voz más autorizada del continente en la reunión de ministros. Y las cosas que se propone para modificar la gobernanza de riesgos son acercar los políticos a las políticas. Las políticas están, pero lo que los políticos hacen no necesariamente coincide con la política. Así hay un gap que llaman de implementación y hay que producir un acercamiento entre lo que se hace y lo que está escrito. Pero además hay que trabajar en este proceso de descentralizar las atribuciones y competencias y los encargos paso a paso y con acierto. Y finalmente hay que desarrollar unos sistemas de alianza entre aquellos que tienen que reducir el riesgo, porque la reducción del riesgo no es cosa que corresponda a un actor, sino que corresponde a un conjunto de actores. Bien.
Esto es la evaluación general y estas son un poco las señales que nos están levantando las exposiciones de Colombia y de Bolivia. Paso, casi que me acerco al tema nuestro ya. Y los dos casos muestran una cercanía muy fuerte entre procesos de planificación, entre un rol del gobierno central y entre un nuevo rol de los gobiernos descentralizados. En Colombia los municipios tienen unas competencias que les llevan a tomar la responsabilidad por la gestión de riesgos en los municipios, en sus territorios. Bolivia nos acaba de contar exactamente lo mismo, aunque un municipio no converse con otro en la ejecución de la tarea. Y en Ecuador, los municipios tienen por mandato constitucional y por mandato del Código de Ordenamiento Territorial la misma responsabilidad. Así estamos con una evolución general según la cual la gestión del territorio, que como decía Nuria al principio de la mañana, es un elemento clave en la gestión del riesgo, ha sido trasladado a los municipios. Es interesante que los municipios no son cuencas. Los municipios son criaturas político-administrativas que no tienen una lógica ambiental o ecosistémica y que por lo tanto los que están a cargo de la tarea son este tipo de criaturas. Es interesante esto porque uno de los límites que levantó Colombia fue el límite ecológico y que comentó otra vez a propósito de Bolivia la relación ciudad-contexto territorial, que tiene que ver un poco con la cosa de cuencas, que tiene que ver un poco con las interacciones económicas, que tiene que ver un poco con los flujos migratorios y con una cantidad de otros enlaces. Ok. Hablando de los límites, entonces hay un tema, el tema de los límites desde el territorio, desde la ecología. Bogotá fue un caso maravilloso, 10 metros cúbicos más de agua por segundo genera una situación para la cual el territorio no estuvo diseñado porque es agua que viene de otro lado. Quito está empezando a tomar agua del Amazonas, de la cuenca amazónica, agua de Papayacta. Lima la está haciendo. Guayaquil toma agua que se genera en los Andes. Casi la península de Santa Elena toma agua del trasvase Daule-Peripa. Casi nadie vive de su propia cuenca, como casi ninguna ciudad vive de sí misma. Así las interacciones son bien interesantes y si no se consideran estas interacciones, va a pasar que una ciudad se desarrolle ocupando municipios de otras ciudades, como nos explicó Sebastián en el caso de La Paz hace unos minutos. Y va a vivir ocupando y usando espacios y recursos de otros lados. Bien. Y la experiencia de crear en conjunto, de manera común, con mancomunidades, unas soluciones para este tipo de problemas, aún no es parte de nuestra tradición, aún no es parte de nuestra historia y aún no es parte, por lo tanto, de los esfuerzos de gestión de riesgos. Ok. De otro lado, hemos visto experiencias que tienen que ver con los límites que puede poner el gobierno central a los gobiernos municipales. Es otro tipo de límite. Y finalmente, los límites que pone el mercado. Y la lección de Bogotá es que el límite para la permanencia del alcalde vino del comportamiento del mercado. Bien. Así, cuando hablamos de gestión de riesgo, ya no estamos hablando de esta cosa fácil que los ingenieros querían hacer en los años 90, diseñando unas obras para que los riesgos se encaucen y arreglen. Hemos evolucionado, sin duda. La evolución ha consistido básicamente, como Janet nos dice con tanta dulzura, ¿verdad?, en que se ha complejizado todo,
los vínculos se han puesto más explícitos en varios casos, activos también, los intereses están más limpios y, wow, de la evaluación del marco de acción de Hyogo sale un llamamiento para integrar las grandes políticas globales. Dicen, no podremos tener éxito en gestión de riesgos si no vinculamos la gestión de riesgos con cambio climático. Y si no lo vinculamos con desarrollo sostenible. Ni podrá haber desarrollo sostenible sin la otra vinculación previa. Así, lo que se convenga a nivel de cambio climático, desarrollo sostenible y gestión de riesgos debiera ser obligatorio al menos para los gobiernos y debiera armarse alianzas con el sector privado. Ahora bien, no hemos logrado que los acuerdos internacionales, las convenciones internacionales, por ejemplo de cambio climático, reciban la adhesión de algunos gobiernos relativamente importantes en este planeta. Así es que la evaluación del MA está levantando un desafío bastante grande. He hecho este resumen un poco para decir estamos frente a una lectura de 30, 40 años al cabo de la cual procesos exitosos están atravesando dificultades significativas y llamamientos de política global bien grandes están proponiendo cambios de escala también, no de escala en la geografía, pero en los temas, en la necesidad de vincular los temas. Y nos está diciendo Marco de Acción de Hyogo en la propuesta nueva, para el post-Hyogo, que necesitamos un nuevo sistema de evaluación que no sea como el actual de autoevaluación, donde los gobiernos opinan sobre cómo están sus avances, sino que el sistema de evaluación sea útil para las tres grandes políticas y sea hecho por fuera de los gobiernos y que haya, por tanto, unas lecturas que le permitan a la sociedad en su conjunto tener unas informaciones un poco menos sesgadas por la lectura gubernamental de los avances. Estamos frente, por lo tanto, a cosas bien grandes. Y ahí es donde entra la historia de Ecuador. Bien, la invitación de Nuri es de presentar algunos comentarios y reflexiones sobre lo que hemos avanzado en Ecuador en la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y lo que está por adelantarse en el futuro. Y yo no estoy seguro de que vaya a decir suficientemente sobre este tema que es muy complejo, pero quiero aventurar algunas cosas. En Ecuador tenemos algo que se llama el ente rector de la gestión de riesgos y tenemos algo que se llama el Sistema Nacional Descentralizado de la Gestión de Riesgos. Y los dos nacen en uno de los dos artículos famosos que entraron en la Constitución del 2008 y asoman en el artículo 389 estos dos entes. Hay un ente rector que una ley específica debe decir quién será y que en el caso de Ecuador la ley de seguridad dice que es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y hay un sistema nacional descentralizado que por constitución está formado por unidades de gestión de los riesgos de todas las entidades públicas y privadas, en todos los niveles territoriales, local, municipal, regional y nacional. Bien, este señalamiento, en opinión personal mía, marca el rumbo y presenta una cantidad de desafíos, no presenta las soluciones, presenta los desafíos. Debemos tener a alguien que hace la rectoría y debemos tener un sistema descentralizado. Cuando se empieza a generar un proyecto de ley de gestión de riesgos desde el ente rector, el grupo de trabajo del ente rector propone que el sistema nacional descentralizado debiera estar formado por los entes que hacen investigación,
los entes de ciencia e investigación que estudian las amenazas y la vulnerabilidad, que debe estar formado por los gobiernos autónomos descentralizados que tienen mandatos y responsabilidades específicas para gestionar los riesgos, que debe estar formado por una cantidad de otros actores, entre los cuales están, obviamente, Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, Autoridad de Tránsito, y una cantidad de otras grandes empresas y también las unidades dichosas, las unidades de gestión de riesgos. El proyecto no ha prosperado en su trámite. Las ideas del proyecto han prosperado en caminar y en sembrarse y en conversarse, y hay una suerte de consenso sobre la validez de las ideas, pero el trámite propiamente no ha prosperado al interior de los canales que son usuales para el trámite de este tipo de herramientas legales. Bien, entonces quiero contarles no lo que está por ley, pero lo que estamos haciendo en el día a día. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos sí es el ente rector. Y lo que desde el ente rector se entiende como unidad de gestión de riesgo, como sistema nacional descentralizado, pues es todo lo que no es el ente rector que está vinculado con riesgos. Es casi que una conclusión por eliminatoria. Si es del ente rector, está en una entidad, y si no, es del sistema. Si es que tiene vínculo con la gestión de riesgos. Esta manera un poco elemental de configurar el sistema viene operando en el día a día. La configuración legal que se ha querido hacer, lo repito, no ha caminado en el trámite, pero la cotidiana es esta otra. Entonces, en el sistema ha habido cambios. El código nuestro de ordenamiento territorial, en su versión anterior, decía que la ley de gestión de riesgos corresponde a los cantones, a los municipios, a los gobiernos municipales, y que son los gobiernos municipales quienes deben gestionar los riesgos del cantón y hacerse cargo de las acciones de prevención, de mitigación, de respuesta y de recuperación. Y decía estos conceptos y mencionaba estas responsabilidades en el gobierno municipal. Este artículo se reformó y la reforma hecha hace unos meses propone que la gestión de los riesgos ha de hacerse en los territorios y corresponde a quien corresponda. Esta dilución le quita sujeto a la responsabilidad que antes sí tenía sujeto y sí tenía predicado. Se sabía quién tenía que hacer qué. Ahora no se sabe quién tiene que hacer la enumeración. Esta es una reforma que ocurrió hace poco tiempo. Una de las discusiones que se hizo en Ecuador fue la discusión sobre si hay o no hay transferencia de riesgos en Ecuador. Y el ente rector respondió a esta pregunta con un no. En Ecuador no podemos hablar de la transferencia de gestión de riesgos desde el sector central al sector descentralizado, sea que sea gobierno provincial o regional o municipal o un distrito metropolitano, o un régimen especial como el de Galápagos, que también es un gas, según nuestra Constitución. La razón por la que no habría descentralización es porque cuando se descentraliza una competencia, la competencia deja de estar radicada donde estuvo y pasa a radicarse donde estará. Y la Constitución establece que cada quien tiene responsabilidad en la gestión de riesgos en el ámbito de su territorio, en lo que haga. Entonces, este mandato constitucional establece que la obligación de gestionar los riesgos nos llovió a todos cuando la Constitución se aprobó en el 2008 y estableció un mandato del cual no puede desentenderse nadie y no puede transferirse y dejar de tomar esta responsabilidad el gobierno central para trasladarla a otros. Y el 390 de nuestra Constitución
que fue utilizado como uno de los argumentos del ente rector, es en el sentido de que el principio es de gestión subsidiaria de los riesgos. No es que alguien ayuda a otro cuando está en emergencias, sino que usa sus capacidades y etcétera, etcétera, bajo el principio de subsidiariedad en la gestión del riesgo, no en la atención de la emergencia, sino en la gestión del riesgo que implica desde la prevención hasta la recuperación. Por lo tanto, no es un principio válido para la respuesta o la atención de emergencias o desastres, sino que es válido para la totalidad. Bien, esto significó que no se habló de que se asignaran dineros especiales a los gobiernos centrales para la gestión de los riesgos y que por lo tanto cada quien tenía que gestionar los riesgos con los presupuestos que tienen. Y hay ciudades que tienen y hay municipios que no. Y entonces se crea una gradiente muy dispar de estas capacidades para atender los riesgos. E institucionalmente se generan unas disparidades muy fuertes. Bien, así hablando un poco sobre si se descentraliza o no, así hablando un poco sobre si es que hay o no un dinero que se asigna para la gestión de los riesgos desde el gobierno central. Pues no, no lo hay de esta manera. Hay de una cierta forma, de otra manera. El gobierno central, después del 2008, cuando la costa quedó bastante destruida, en ese tiempo había todavía Ministerio del Litoral, hizo varios esfuerzos de inversión y levantó un plan, que fue un lindo plan, que murió y no se implementó. Tiene un nombre que era profético, el Plan Mórtola, así, murió. Y los años 2010, 2011, 2012, el gobierno central ha puesto dinero para atender los costos de la reparación o la rehabilitación por efecto de eventos adversos. En el 2010 el gobierno dio un paso adelante y decidió establecer un fondo en el Banco de Desarrollo, en el Banco del Estado, que al minuto maneja 180 millones más o menos. Y este fondo es un fondo al cual aplican los gobiernos descentralizados para financiar o estudios o también obras de prevención. Entonces, con este dinero, un gobierno descentralizado recibe el 50% del valor del estudio o de la obra, o del estudio y de la obra, como una donación del gobierno central y solamente aporta el 50% del valor. Esto ha sido un mecanismo para ir ganando decisiones de los gobiernos centrales y facilitando que se hagan cargo de obras de prevención. Ha sido más o menos exitoso. En el 2010, 2011 se agotaron los primeros 100 millones de este fondo y en el 13 y lo que va del 14 se está utilizando los siguientes 80 millones. Supongo que el gobierno volverá a alimentar este fondo con un poco más de dinero cuando se agote la disponibilidad que en este minuto existe. Adicionalmente, el gobierno ha devuelto a los gobiernos, el gobierno central ha devuelto a los gobiernos locales los dineros que han gastado en la atención de emergencias. Si hubo un deslizamiento y el municipio tuvo que gastar un dinero en mover los escombros o reparar un puente o rehacer algo que fue afectado por un evento adverso y está una documentación razonable, el gobierno central lo ha devuelto. Y esto ha ocurrido en los años 11, 12 y parcialmente en el 13. Esta parte de la presentación que estoy haciendo de este comentario es para decir, el gobierno central no se desentiende de los costos y está desarrollando unas políticas y unas prácticas para
apoyar a los gobiernos descentralizados en tomar responsabilidad por este tipo de cosas. Cuando hay que hacer obras grandes, las hace directamente el gobierno central. La ciudad de Esmeraldas tiene una montaña, un cerro que se llama El Gatazo, que es una amenaza y está afectando a la ciudad. Se invirtieron unos cuantos millones de dólares en su estabilidad. La ciudad de Celica tiene una quebrada que está siendo una amenaza terrible. Se hizo un túnel de varios miles de metros y se condujo estas aguas. Y así hay varias señales en el sentido de que efectivamente el gobierno hace cosas. Pero no quiere establecer partidas desde el gobierno central en los gobiernos municipales para gestión de riesgos. De hecho, en el Ecuador no existen fondos de emergencia en los presupuestos ni del gobierno central ni de los gobiernos descentralizados. Todos los presupuestos que se elaboran tienen dineros para propósitos previstos, no para imprevistos. Y cuando hay imprevistos, la ley de contratación pública permite a un gobierno o a una entidad pública declarar la emergencia y tomar dineros previstos para A y usarlos en B. La declaración de emergencia permite trasladar fondos, no permite generar fondos frescos. Y en segundo lugar permite un proceso de contratación corto para que se puedan comprar o contratar los bienes y servicios rápidamente para atender la emergencia. Bien, hasta allí con este tema de cómo funcionan los dineros. ¿Cuál es la herramienta principal en Ecuador a los efectos de ordenar los usos del espacio? Son unos que llaman planes de ordenamiento, PDOT, planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esto me pasa con igual que en el inglés. Primero tengo que cerrar los ojos y después recordar. Este plan de desarrollo y ordenamiento territorial lo hace cada municipio, pero también cada gobierno autónomo, y los provinciales lo son, y los parroquiales lo son. Y en números tenemos 24 provinciales, 224 municipales y 1.200 y tantos parroquiales. Todos ellos son gobiernos autónomos descentralizados por constitución. Ahora, como dice nuestra presidenta de AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, si tenemos 224 planes de ordenamiento territorial, entonces no tenemos ninguno. Porque, como son hechos por gobiernos autónomos, cada gobierno introduce su propia lógica, sus propias prioridades. Y miren que nuestro plan se llama no Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo, se llama Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Entonces, las primeras prioridades que establece un gobierno son las prioridades del desarrollo. Y las prioridades del desarrollo tienen que ver con cómo los gobiernos estiman que va a ser o que debiera ser su desarrollo. Señalan una imagen objetivo, le llaman los técnicos, la pintan y la dibujan, la proyectan a un cierto tiempo y en función de eso es que ordenan el territorio. De manera que el ordenamiento del territorio es un ordenamiento que obedece a la percepción del gobierno inmediato y aquí no se trata de que nosotros tengamos como en Colombia planes de desarrollo que son planes de gobierno y que tengamos un plan de ordenamiento territorial que tiene 12 años de vida. No tenemos plazo medio. Todo lo que en Ecuador tenemos es corto plazo. Tenemos un plan de desarrollo de 4 años, que es el tiempo de vida del gobierno municipal, y un plan de ordenamiento en función de esas prioridades adoptadas para el desarrollo de un territorio municipal. Y no tenemos ningún mecanismo que permita que el plan de desarrollo de un municipio converse con el plan de desarrollo del municipio vecino. De manera que lo que nos acaban de advertir, que el desarrollo urbano de la capital en Bolivia ocurre por lo que se hace en otros municipios, a nosotros nos puede pasar igual.
Bien, en varios temas. Estoy tratando de vincular lo que a nosotros nos ocurre con los escenarios que nos han ofrecido. Esto con los planes de desarrollo. Pero tampoco tenemos en el Ecuador aún quien se haga cargo de la gestión de las cuencas, que por constitución corresponde a los gobiernos regionales. La infraestructura de riego corresponde a los gobiernos provinciales, pero hacer canales no es gestionar las cuencas. Hacer obras de riego no es gestionar las cuencas. ¿Quién debe gestionar las cuencas y atender cómo funcionan los hábitats y ecosistemas de esas cuencas y de qué manera se vinculan con otras? Son los gobiernos regionales y estos caballeros no existen en nuestro país. Y por la legislación vigente, pudiera ser que varios de los territorios de nuestro país nunca pertenezcan a un gobierno regional. Porque un gobierno regional se hace si es que los gobiernos provinciales lo quieren hacer. Y no es forzoso, sino que es libre. Si la provincia en la que yo estoy decide no participar de una iniciativa para formar un gobierno regional, mi provincia seguirá siendo lo que ahora es, una provincia. Y no está obligada a integrarse a ningún territorio regional. Entonces, la estructura político-administrativa de nuestros gobiernos nos lleva a preguntarnos, ¿y la gestión de cuencas? Esto porque uno de los límites que nos levanta la experiencia colombiana es el límite de la gestión ambiental. Bien, el sistema descentralizado nuestro, como que en este minuto está pensado y actuando más en un nivel operativo que en un nivel de hacerse cargo de las preguntas en el mediano plazo y en el largo plazo. Y tiene herramientas diseñadas más para la cosa inmediata del ordenamiento territorial y el desarrollo. El primer esfuerzo en Ecuador para pensar en vulnerabilidades es tan reciente como 2010. Para pensar las amenazas nosotros tenemos unos institutos de ciencia y de investigación. El INAMI piensa sobre el clima, el INOCAR piensa sobre el mar y los fenómenos del mar, del océano. El Instituto Geofísico piensa sobre estas cosas geofísicas. Y tenemos otros institutos que están haciendo su iniciación. Tenemos uno que es INIGEM, tan popular cuyo nombre yo ni aún sé muy bien, que se hace cargo de entender y estudiar los deslizamientos y los movimientos de masas, y hace más bien estudios específicos que estudios globales y generales para el país. Entonces, pero no tenemos en realidad un instituto que esté pensando, un centro que esté pensando la vulnerabilidad en nuestro país. Sí hay centros que procesan datos. El Instituto de Censos, el INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, genera una base de datos bien interesante, bien importante, bastante consistente en los últimos años, que es una fuente muy útil. Es más, la cartografía más detallada que hemos usado nosotros, Secretaría de Gestión de Riesgos, sigo diciendo nosotros, aunque ya desde hace una semana no soy parte de la Secretaría, pero me queda la inercia, fue una cartografía generada por el Instituto de Censos para hacer los censos. Porque ellos tienen una cosa que llaman los distritos censales y calculan cuántas casas un estudiante o una brigada de estudiantes que hacen el censo van a visitar en X tiempo que dura el censo. Y levantan las habitaciones o lo que fuere, según el censo, para este distrito que va a ser censado por esta unidad de trabajo. Y es una cartografía bastante detallada. Es bastante detallada, es bastante buena. La cartografía otra generada por el
el Instituto Geográfico Militar, IGM, para todo el país es de unos 50.000, que es bastante, que es poco útil para efecto de planificación de detalle. Pero usando esa y otras, la Secretaría de Riesgo hizo todo esto, una serie de mapas, pero este no es el tema. Entonces, tenemos unos institutos para estudiar las amenazas, pero no las vulnerabilidades. Y recién en el año 2010 empezamos a hacerlo. Y hemos intentado utilizar los aprendizajes de estos últimos años para generar una metodología con la cual producir unas agendas de reducción de riesgos en territorios. De manera que lo que estamos pidiendo a los gobiernos provinciales y a los gobiernos cantonales y a los comités de gestión de riesgos, cuyos presidentes a nivel de provincia son los gobernadores, lo que estamos pidiendo es que elaboren agendas de reducción de riesgos sobre los elementos que son esenciales para el funcionamiento de su territorio ahora y que les parece esenciales para el funcionamiento de su territorio en el futuro. Y estamos tratando de que estas agendas se construyan y que estas agendas sean unas agendas que aglutinen los esfuerzos y las conversaciones y las inversiones que se hagan en los diferentes territorios. Nos enfocamos en reducir los riesgos. Nosotros no vemos la reducción de riesgos como lo propone el post-Hyogo, la ponencia post-Hyogo que elabora la presidenta de Naciones Unidas, que tiene el encargo de trabajar este documento. El documento dice, tenemos que reducir los riesgos acumulados y tenemos que evitar el surgimiento de nuevos riesgos. Parece fácil, pero parece ingenuo. Porque como funciona el modelo, día por día genera nuevos riesgos. Y entonces, como estamos entendiendo, lo hemos entendido en Ecuador, no estamos diciendo que solamente hay que reducir los riesgos acumulados, que sí que hay que hacerlos, pero también hay que hacer lo mismo con los que se van llegando y los se van acumulando e integrando, porque no son de otro tipo. Usualmente hay unos vínculos muy fuertes entre el pasado y el presente. Y no es una generación cronológica, sino que es una tendencia que está operando a lo largo del tiempo y un patrón que está moviéndose de una cierta manera. Y bien, entonces, para nosotros, el esfuerzo principal se está más o menos ordenando así. En las instituciones hay que formar unidades de gestión de riesgos. Debe haber unidades de gestión de riesgos. Y el mandato para las unidades de gestión de riesgos es el mandato constitucional, que lo hemos adoptado como la voz central, es que lo que tienen que hacer las unidades de gestión de riesgos no es tomar sobre la espalda la gestión de los riesgos de la institución en la que se forma, sino transversalizar la gestión de los riesgos en la planificación y la gestión de lo que la institución hace. Poniendo un ejemplo, lo que tiene que hacer una dirección de riesgos o una unidad de gestión de riesgos en un municipio es asegurarse de que la división de obras públicas gestione sus riesgos y la de saneamiento gestione los suyos y la de los otros gestione los otros. Esto porque finalmente la gestión de riesgos ocurre sobre lo que se hace en el día a día. Y lo que se hace en el día a día es hecho por un plural de sujetos y cada quien debe hacerlo como parte de su tarea normal. Así, no estamos creando unidades de gestión de riesgo que toman sobre ellos, la carga de gestionar los riesgos de su institución, donde la institución genera los riesgos y tiene una unidad que presuntamente tiene el mandato de lavarle la cara a la institución. No. La idea es que, como dice la Constitución, esta unidad se asegure de que lo que la institución hace, tanto en su planificación como en su gestión, considere la reducción de los riesgos.
Esto ocurre en las instituciones, pero el esfuerzo en Ecuador y en todo el mundo para gestionar los riesgos debiera ocurrir como un esfuerzo institucional y como un esfuerzo interinstitucional. Entonces los espacios interinstitucionales son los comités de gestión de riesgos. Y en estos comités lo que buscamos es que se hagan las agendas de reducción de riesgos. De manera que lo que falta por hacerse en el futuro es exactamente implementar las unidades de gestión de riesgo con esta lógica, formular las agendas de reducción de riesgo con esta lógica y desarrollar alianzas, acuerdos, cooperaciones, mancomunidades para ir resolviendo desde el Sistema Nacional Descentralizado deudas que no vemos que en el corto plazo pueda resolver el Estado central, como es, por ejemplo, la gestión de cuencas. Que no habiendo en este minuto gobiernos regionales y no siendo previsible que los haya, va a quedarse en el vacío. Entonces, ¿qué hacia adelante? Pues me parece que estamos ante un peligro de dispersión terrible para el ordenamiento y para el desarrollo y para las gestiones, y hay que buscar alianzas y mancomunidades. Pues me parece que estamos con una cosa ausente que es la gestión de cuencas y vemos que por allí mismo tiene que salir a través de las agendas de reducción de riesgos y que los gobiernos provinciales, formados entre otros por alcaldes en su gobierno, creen espacios y grupos y comisiones para armonizar las agendas de reducción de riesgos en algunos territorios al menos. Y vemos que tiene que haber un sistema de medición de la reducción de riesgos en el país y que no contamos con eso. Hemos intentado, tomando el llamamiento post-Hyogo, de ver cómo trabajaría el índice de desastre local, o el índice de gestión de riesgos, o el índice, hay otro, y el de vulnerabilidad prevalente. Hicimos una corrida para el índice de vulnerabilidad prevalente, gracias Blanca, y lo evaluamos su segundo ejercicio la semana pasada en Guayaquil. ¡Wow! Las definiciones de las variables están bastante mejor que los datos disponibles. Y no vemos que en este minuto tengamos la posibilidad, pero no solo en el caso nuestro, también en el caso de los estudios que pagó el BID para ensayar y aplicar este ejercicio en América Latina. Un ejercicio que además tiene ya un tiempito. Y suponemos que aunque post-Hyogo recomienda la familia de 5 índices, estos mismos aún no están lo bastante cocinados, no hay la información, señalan una necesidad, pero aún no son herramientas operativas. El grupo de trabajo para gestión de riesgo que se acaba de crear en UNASUR tendría el desafío de desarrollar para los estados de América del Sur un sistema de medición que nos permita ver no solo cómo vamos nosotros frente a nosotros, pero cómo vamos nosotros como UNASUR y que nos comparemos el uno con otro. El espacio de UNASUR es un regalo de la historia para nosotros y es algo que demanda que tengamos una acción conjunta. Así, pasando a limpio mis reflexiones. Historias bastante viejas, de 30 y 40 años, no están teniendo necesariamente desenlaces favorables como los 2 casos que nos han presentado hoy. Historias muy recientes y chiquitas como la nuestra propia levantan muchas preguntas sobre cómo le vamos a hacer y cómo vamos a resolverlo. Si lo pensamos a nivel de municipio, las preguntas están. Si lo pensamos a nivel de UNASUR, las preguntas están. Si lo pensamos a nivel global, las preguntas están. Quiere decir, estamos frente a una necesidad que es la gestión del riesgo y la capacidad de lograr gobernabilidad sobre los cambios, porque los cambios van pero no desembocan donde uno quiere. Así no tenemos gobernabilidad sobre los cambios todavía.
en las diferentes escalas, y en la tarde tenemos alguna conversación sobre escalas. Y me parece que en el caso de Ecuador tenemos una necesidad similar a la que levanta, me parece Bolivia fue, o Colombia, el observatorio. Necesitamos una lectura de lo que pasa, la capacidad para leer los procesos y para saber si sobre lo que está pasando lo sabemos de una manera dura o como una opinión, es muy pobre. Tenemos que decidir qué observar, cómo observar, para qué observar y quién debe observar. Porque si el gobierno se observa a sí mismo, cada gobierno va a tener una autoimagen muy elevada. Ok. La segunda cosa es que necesitamos trasladar esta información a organizaciones de la sociedad civil y en nuestro país no existen para gestión de riesgos, con autonomía de pensamiento y de acción. Formadas desde la respuesta, llevadas por la solidaridad, hacen eso. Pero no hay un pensamiento que se esté desarrollando. Colombia hizo el ejercicio de la red. Pero no tenemos en todos los países espacios similares que hayan tomado el automandato de pensar en términos de cómo gestionar el desarrollo y qué perspectivas y qué cosas compartir de las reflexiones que tengamos. De hecho, este es un espacio convocado desde entidades de Naciones Unidas, y es una linda cosa que esto pase, y está bueno que siga pasando, pero habría que avanzar un poquitico más y configurar una voz que no sea solamente la voz del gobierno central, o que no sea solamente la voz del mercado, o que no sea solamente la voz de grupos de interés parcial, y de armar una voz que sea más representativa de una pluralidad y de largo tiempo, basada en ciencia, en historia, en varias cosas, para poder mirar gestión de riesgo con una perspectiva y un ánimo distinto a los ciclos que están. Porque ni siquiera los marcos constitucionales nos salvan. Y si no, pregúntenle a nuestras dictaduras. Ok, y esto sobre el tema de la construcción de un sistema nacional descentralizado para el largo plazo, si fuera posible semejante atrevimiento. Ok. En Ecuador hay algunas organizaciones que básicamente de fuera del país que piensan el tema desde otros ángulos, que rozan con gestión de riesgos, pero, perdonen mi ignorancia, a mí me haría falta saber si tenemos un tipo de cosa como esta que... No, yo creo que no, pienso. Hay en algunas provincias equipos de voluntarios, es algo bastante nuevo porque con la defensa civil había grupos voluntarios, pero con la secretaría hubo un vacío sobre esto por un tema más bien laboral, de cómo se les vinculaba y de qué derechos, obligaciones se podía pedir a un tema de voluntariado. Teníamos los comités de gestión de riesgos y aquí yo me acuerdo haber trabajado en Quito como varias entidades y ha funcionado bastante bien. No sé qué pasa a nivel nacional, es decir, ahí tienes un ente que por lo menos puede ser el inicio, ¿no es cierto?, lo que podrían ser estas vinculaciones con la comunidad y para poder trabajar en temas bastantes de gestión de riesgos. Me asusta un montón el hecho de las unidades de gestión de riesgos en cada una de las entidades, en todos los niveles, porque puede crearse una burocracia sin nombre. Acuérdate que no solamente queremos hacer gestión de riesgos, sino también hay las unidades de adaptación al cambio climático, y las de salud, y las de educación. Entonces, a veces cuando, dependiendo del nivel, por supuesto, del tamaño de la provincia, la parroquia o del nivel nacional que queramos atacar, la unidad puede ser eso, una persona que esté vinculada a la unidad de planificación, a la unidad, qué sé yo, que esté ubicada en un sitio clave, que pueda promover la gestión de riesgos en lo que tú dices, la actividad del día a día de esa entidad, haciendo uso de los recursos humanos y materiales y financieros que ya tiene la entidad. Después, también me aterra el tema de que
nosotros vivamos en el día a día, no tengamos presupuestos ni ahorros, entiendo que es la visión del gobierno. Pero ahorita esta manera de manejar los recursos ha funcionado, tal vez porque han sido eventos menores, inclusive el Tungurahua ha sido un evento menor, se tratan de ver los montos. Pero nosotros tenemos nuestro mapa de riesgo sísmico, de peligro sísmico, habla del 55% de la aceleración de la gravedad en la costa ecuatoriana, en Quito del 50% de la aceleración de la gravedad. O sea, Dios no quiere que se cumpla la recurrencia, que son 100. No, son 475 años, pero no sabemos cuándo empezaron los 475 años. Un terremoto mayor cerca de cualquiera de nuestras ciudades, con la vulnerabilidad que tenemos en edificaciones, y sin tener un fondo contingente, algunas de estas herramientas que hay desarrolladas a nivel mundial, me parece. Solo para bajar un poquito el susto en relación con las UGR. El susto de tener un universo casi infinito de unidades de gestión de riesgo nos tuvo casi que con dolor de la barriga por varios tiempos. Y la propuesta no fue de tener unidades de gestión de riesgo en cada una de las entidades, sino que hubiera unidades que gestionaran los riesgos de los sectores público y privado, y que esas unidades con esa capacidad debieran ser las municipales. Porque los municipios no hay centímetro de este país que no esté bajo algún municipio. Así que son 224 municipios. Si los municipios estuvieran dando los permisos, haciendo las normas, estableciendo los requisitos, con eso estamos. Y habría un sistema que ahora sí tiene límites y que es manejable. La impresión de Ángela, de que no se logra ver una arquitectura en el sistema, es verdad. Podemos ver mucho más los componentes del sistema, pero aún no vemos una arquitectura global del sistema. Y es que nosotros queríamos dibujar esa arquitectura en el proyecto de ley y ya conté el cuento. Ok. Los demás son preocupaciones y me alegra que hubieran surgido tantas. Y ahí estamos, pues. Bueno, muchas gracias, Emilio. A ti, a ustedes.